Quisiera agradecer a mis colegas de BBVA Continental. Es un placer estar aquí, representar a BBVA. Mi sede es en Hong Kong y yo sabía la gran cantidad de interés que hay en América Latina sobre lo que ocurre en China, pero realmente me abre los ojos al haber estado acá esos 2 últimos días y ver de primera mano, como ha dicho Eduardo, cuánta correlación hay entre Latinoamérica y sus exportaciones y crecimiento, aunque China esté tan lejana de Latinoamérica en cuanto a distancia. Es claro que lo que ocurre en China tiene un impacto inmenso en esta región y me siento muy honrado de estar aquí con ustedes para hablar sobre el impacto de China en Latinoamérica hoy en día. Lo que yo quisiera hacer, como Ma Su-hong ya ha abarcado tan exhaustivamente algunos temas macroeconómicos, yo había preparado una presentación que tocaba varios temas, incluyendo recientes acontecimientos y las perspectivas de China, los retos del futuro y cómo se manejan los riesgos, algunas oportunidades de inversión que vemos que están surgiendo, y también qué significa todo esto para Latinoamérica. Yo creo que en interés del tiempo y para no hacer superposiciones de ideas, voy a concentrar mis ideas en las secciones 3 y 4, viendo los desafíos y riesgos y las implicaciones para Latinoamérica. Pero antes quisiera comenzar mencionando brevemente cómo vemos las perspectivas económicas. No creo que se difiera mucho de lo que acaba de decir la invitada de China. Hemos publicado en la oficina de Hong Kong una publicación trimestral sobre las perspectivas económicas de China en idioma inglés y castellano y también en mandarín. Existe en nuestro website. La semana pasada lanzamos la última edición y lo que vemos después de monitorear durante todo el año pasado una desaceleración constante de la economía china por las razones que Ma Su-hong mencionó, principalmente una desaceleración debido a la demanda débil de Europa y Estados Unidos, que tiene que ver con las exportaciones chinas, y también varios factores locales, nacionales, que representan esta desaceleración, que incluyen previas políticas del año 2010 para impedir el recalentamiento de la economía china y también varios vientos contrarios que voy a mencionar luego. Pero la buena noticia es que después de la desaceleración del tercer trimestre en más de lo que esperábamos, hasta 7.6%, que fue el nivel más bajo en 4 años, la buena noticia es que la información para septiembre y octubre está empezando a mostrar un repunte y sobre esa base creemos que ya se ha tocado el fondo y esperamos que el resto del año hacia el 2013 muestre un repunte en el crecimiento económico debido al estímulo que se ha aplicado, y creemos que va a haber más estímulos de políticas en los próximos trimestres, también debido a la mejora en las perspectivas externas debido a las medidas tomadas por los bancos centrales del mundo, el ECB, el alivio cuantitativo 3 o QE3, las inyecciones de el alivio cuantitativo. Sobre esta base, pues creemos que el crecimiento sea más o menos 7.6% hasta 7.9% el próximo año. La inflación ha bajado en forma significativa en China, solamente a 1.7% en octubre, muy por debajo del 4% de nivel de confort, lo cual da cabida para mayor alivio de políticas, mayor estímulo y también estímulo fiscal, sobre todo en el entorno global. De manera que eso es una buena noticia para Latinoamérica y sugiere que el crecimiento en 2013 en China relativamente va a ser benigno. Ahora quisiera saltar un poquito a algunos de los retos y riesgos que China enfrenta. Nos han hablado repetidas veces ayer por parte del señor Rubini y otros oradores que el reto medio es rebalancear su economía, alejándose
de el modelo de crecimiento que hasta ahora había tenido mucho éxito en las dos últimas décadas en impulsar el crecimiento de China y producir enormes reducciones en la pobreza, ocasionando que China hoy en día sea la segunda mayor economía del mundo. Pero el reto ahora es rebalancearse ese crecimiento hacia la demanda doméstica, sobre todo al consumo. Hay tres ingredientes claves que quiero mencionar para lograrlo. Uno, una mayor apreciación monetaria para producir más para el mercado doméstico y menos para el mercado del exterior. También reformas, liberalización financiera, la liberalización porque el costo del capital en China se mantenía artificialmente bajo, conduciendo a una sobreinversión, de manera que va a ser importante acelerar las finanzas de consumo para que las tasas de depósito suban y amplíen el funcionamiento del sistema financiero. La reforma de las empresas estatales es otro ingrediente clave de este reequilibrio. En tercer lugar, la importancia de desarrollar una red social sólida, reduciendo la necesidad de ahorros de precaución, mejorando la seguridad social, inseguro de desempleo, lo cual será clave para dar a los consumidores mayor confianza para gastar lo que ahorran. Tenemos confianza de que esto pueda lograrse y en nuestro propio término medio de escenario para el 2016, como vemos en el cuadro, esperamos que la cuota de consumo aporte al crecimiento para que éste incremente, pero fíjense que este reequilibrio va a demorar tiempo, no es un proceso de 1 o 2 años, sino que va a durar muchos años, tal vez hasta una década. El punto número 1 es el reequilibrio va a demorar. En segundo lugar, creemos que el crecimiento potencial en China va a letargarse. Creemos que el crecimiento potencial hoy en día está cerca de 9%, pero creemos que para el 2020 va a bajar a 7%. Al hacer estimaciones de crecimiento potencial pensamos en tres factores. Uno es la productividad total, crecimiento de la mano de obra y el crecimiento del stock de capitales. Los tres factores van a aportar a reducir el crecimiento potencial en el término medio en China, porque esta productividad total de factores va a declinar a medida que la economía de China se desarrolle. Es difícil ver incrementos en innovación y tecnología una vez que se llega a este nivel de ingreso medio. De manera que el factor total de productividad va a crecer. En segundo lugar, el crecimiento de la mano de obra cero debido a la población, a que la población solamente tiene un hijo por pareja. Creemos que es muy probable que en los próximos años China elimine esta política de que las parejas puedan tener un solo hijo para crear nuevos riesgos financieros, sobre todo en los sistemas de jubilación. En tercer lugar, este reequilibrio significa menores tasas de inversión, o sea, menores tasas de acumulación de capitales, de manera que va a haber una gradual declinación de crecimiento potencial a mediano plazo. Esos son los dos puntos más importantes que vemos. Uno, el reequilibrio que va a ocurrir, pero va a demorar mucho tiempo. Y en segundo lugar, China va a enfrentar retos de disminución del crecimiento potencial a mediano plazo. Una de las preguntas interesantes que adquiere unos ribetes políticos en las negociaciones de China y sus principales socios comerciales es si está ocurriendo este reequilibrio. Hay gente que ve la información y dice que no ven ninguna evidencia a pesar de todas las reformas y lo que se habla de este reequilibrio. Si miramos más de cerca, vemos signos tempranos de que está empezando a ocurrir este reequilibrio. Al lado izquierdo vemos en los dos últimos años el crecimiento de salarios en China que ha superado el crecimiento del PBI. Durante muchísimos años este rapidísimo crecimiento en China beneficiaba a las empresas que ahorraban. No suficiente iba a los trabajadores comunes. Esto está cambiando. Los trabajadores tienen mejores sueldos.
o sea, más dinero para que gasten en consumo. Esto es un factor clave que creemos que ya está impulsando el consumismo en China, conduciendo a este reequilibrio. A la derecha vemos el consumo comparado con el PBI. El señor Rubini mencionó que era muy bajo, a solo 36% en China, comparado con un promedio de Asia de casi 60%. En Latinoamérica el promedio es aún mayor, más de 60% del PBI. Podemos ver, pues, cuánta amplitud hay para que siga subiendo el consumo, con niveles de 36% actual a más de 60%. Vemos ahora un repunte ligero pero notorio. El escenario de mediano plazo dice que este ratio va a sumir, pero en un incremento muy gradual. Ahora quisiera avanzar para hablar de algunos retos y riesgos. Uno ya lo mencioné, la necesidad de reequilibrar para sostener el crecimiento de China a mediano plazo. Pero hay tres riesgos financieros. Un banco de China, antes de los cortes de tasas de interés, se le garantizaba 300 puntos base de spread. Si íbamos a la empresa más arriesgada o a la más segura de China, se le garantizaba por lo menos un spread de 300 puntos bases. Prestaban a las grandes empresas que no necesitaban dinero per se, porque a su vez la colocaban en proyectos de inversión que tal vez no eran tan viables económicamente como debieron serlo, podrían haberlo sido, si hubieran ido directamente a las pymes. Ahora, habiendo dicho todo esto, probablemente vamos a ver lo que yo llamo un un fondo lleno de altibajos. Yo creo que el gobierno de China tiene la buena disposición y el poder para apoyar cualquier desaceleración, pero dicho eso, si hubiera un aterrizaje forzoso en China, que me parece muy improbable, tal vez veamos en el sector de la banca préstamos que no rinden. Es algo que vale la pena observar, y si quieren un indicador en tiempo real, vean las tasas de préstamos. Si vemos un incremento sostenido, significa que algo está fallando. Ahora bien, como hemos dicho, una de las cosas que tienen que hacer es liberalizar las tasas de interés. Demos un paso más adelante. La tasa del Banco Central fija su tasa en estos bancos, de manera que ¿cuál es la nueva tasa de políticas? Es interesante. Estos dos cortes indican claramente que están avanzando hacia la liberalización de las tasas de interés. Todos vienen hablando de los cortes para los requerimientos de reserva. Todavía no ha ocurrido. La razón principal que todos mencionan es porque el gobierno de China no quiere aparecer demasiado conciliador, demasiado benevolente, porque esto ocasionaría que la gente se iría de nuevo rápidamente al sector de las propiedades. Pero la razón fundamental, creo yo, que es que vienen utilizando operaciones muy agresivas para inyectar liquidez. Este cuadro, cada línea azul es una opción inversa. Ahora estamos empezando a ver esto cada semana sin fallar desde julio pasado, de manera que sí, están utilizando operaciones de mercado abierto y no parecen ser tan conciliadores. Podrían poner, tal vez estén probando las aguas para ver qué pasa. Ya que si liberalizamos las tasas de interés hoy en día y decimos, esta línea roja va a empezar a apuntar allí, esa va a ser nuestra nueva tasa, es demasiado volátil, no se puede hacer. Hay que primero probar las aguas. Esa es parte de la razón por la cual estamos observando esto, aparte de tratar de no aparecer demasiado conciliador. China se apoya mucho en sus inversiones, pero sí hay cabida
para buenas inversiones. Y eso tiene que ver con la tasa de urbanización, que en China más o menos de 50%. Vemos lugares como Japón, Estados Unidos, más de 70%, en Estados Unidos casi 80%, creo, de manera que hay cabida para inversiones inteligentes que utilicen como una muleta mientras aplican estas políticas para incrementar la demanda. Pero con el mecanismo de transmisión de demanda fallido, no pueden aplicar ese estímulo que hicieron antes. Tienen que actuar en forma más inteligente y esto lo estamos observando en este momento. Podemos saltear este cuadro. Hay otro punto interesante a mencionar, y es que existe mucho potencial. Hemos dicho que el consumo es muy bajo, las tasas de interés son altas. Yo creo que nadie ha hablado de tasas de ahorro, que en China están muy altas. Este cuadro básicamente muestra una línea negra que es la tasa de ahorros, creo, de China. Creo que está en 50%, pero eso no es importante. Lo que yo quiero ver es, en forma realista, si el gobierno de China ha podido aplicar las políticas que incrementen los ingresos, mejoren las redes sociales y hagan que la gente gaste. ¿Cuánto puede lograrse? Tomé las tasas de ahorros. Si la gente de China empieza a gastar como los norteamericanos, básicamente la cantidad de consumo que estaba guardada en los bancos de ahorros era poco realista. Lo más realista es que los ciudadanos chinos han empezado a ahorrar a la misma tasa que en Singapur. Y si eso ocurre, la cantidad de consumo cerrado va a parecerse más al de Suiza. Yo creo que esto es interesante, por lo menos así me lo pareció. Cuando vemos los ahorros nominales en China versus Estados Unidos, nominalmente en términos de dólares, es el doble en China de lo que es en Estados Unidos, de manera que hay mucho dinero guardado. Hay que convencer a la gente simplemente de que gaste ese dinero, que no lo tengan guardado. Y si observamos qué ocurrió durante la semana de oro en China, el potencial existe, simplemente tiene que liberarse, pero esto va a requerir de tiempo y reformas un tanto arriesgadas. Si vemos lo que pasó en los últimos 30 años en todos los países que han liberalizado sus tasas de interés, lo hacían por sectores y siempre terminaba en crisis. A veces exógenamente, pero otras veces internamente porque no estaban listos. Muchas veces esto ha creado booms crediticios, porque los bancos no estaban acostumbrados a tener tanta flexibilidad y empezaron a dar demasiado crédito y creaban crisis financieras. Pero parte de la buena noticia en China es que si lo implementan ahora, cuando hay tanto sector inactivo, no tendrían tantas demandas, de manera que no habrían estas subidas. El principal problema es que no tienen suficiente demanda. En el año 2000, bueno, son cifras arbitrarias las que menciono, pero el año 2000 China podía hacer 10 widgets, ahora pueden hacer hasta 40 widgets a 15, de manera que tienen que tratar de compensar por esa diferencia. Por eso yo no creo, si vemos dónde está el compuesto de Shanghái, parece que va a haber un 2013 bastante poco notable. Están utilizando una palabra que significa repunte en China y no esperan una recuperación enorme del sector accionario, debido a que hay demasiada sobrecapacidad. Claro que van a apoyar el crecimiento, pero no va a haber un gran impacto allí. Han hablado de otras reformas, básicamente modificando algunos sectores que pertenecían mayormente al Estado. Las 20 mayores compañías del compuesto son empresas estatales.
combinado con 25% de empresas estatales en China que resultan no rentables según el Banco Mundial, y les falta el sector privado en cuanto a ganancias de productividad, de manera que hay que corregir esto antes de poder empezar a ver ganancias significativas en mercados accionarios. Creo que existe potencial del sector construcción, si queremos mirar el lugar positivo. Hay un estímulo fiscal selectivo en inversión, sobre todo en ferrocarriles. Y también creo yo que no importa lo que haga el gobierno, si hay un fondo accidentado, no podrán contrarrestar las ganancias del sector de la propiedad, porque no es como muchos otros países en que si uno es inversionista tiene muchas opciones. Las opciones son las cuentas de ahorros, los mercados accionarios o la propiedad. Los mercados de accionarios no van a ir a ninguna parte. Las cuentas de ahorros con el tiempo van a dar un saldo negativo, de manera que la única opción va a ser la propiedad. Yo creo que vamos a ver algunas ganancias en propiedad, y este cuadro básicamente, cada casillero constituye una ciudad en China. Hay 70. Los verdes suben, si son rojos han bajado mes tras mes. Podemos ver hacia el medio del verano, cuando las cosas empezaron, creyeron que el gobierno iba a impulsar un poco más el crecimiento, cuando ya dejaron de preocuparse de la inflación y empezaron a preocuparse del desarrollo. Yo creo que la cosa ha mejorado. La fecha más reciente fue octubre. 35 ciudades observaron ganancias, pero creo que esta tendencia va a continuar igual. Hay otra interrogante que me hacen mucho cuando hablo en estas conferencias, tiene que ver con la internacionalización del renminbi o yuan. Mucha gente dice 10 años, otros dicen 10 años más. Es una historia que consta de 3 partes. Básicamente, antes de poder llegar a la internacionalización del renminbi, hay que liberalizar la tasa de interés. Pero ¿cuánto tiempo va a demorar eso? ¿Tendrá éxito o no? Eso lo determinará el paso 2, que significa abrir las cuentas de capital. Y según su éxito se determinará cuándo habrá una total internacionalización del renminbi. Yo diría que 10 años, pero lo importante es cuándo veremos la liberalización de las tasas de interés. Creo que ya estamos encaminados hacia ese rumbo. Esa es la buena noticia. Yo creo que las condiciones son las apropiadas actualmente para hacerlo, pero solamente el tiempo nos dirá el resultado. Una de las cosas, el dar dinero a las pymes es importante en China. Actualmente hay un mercado corporativo de bonos que está en auge. Gran parte de las grandes empresas, en lugar de obtener préstamos, están emitiendo bonos que pueden combinarse con los cortes en las tasas, obligando a los bancos a buscar a nuevos clientes. Se está viendo un repunte en los préstamos a las pymes, que no es suficiente, pero es un buen comienzo, de manera que el proceso ha comenzado. Como ha dicho Steve, esto no va a demorar semanas ni meses, sino años, pero el potencial de largo plazo para China es altísimo. Me dijeron que mi presentación era pesimista. No, yo creo que mi presentación es realista. A largo plazo sigue siendo un gran lugar donde trabajar, pero hay que esperar un poquito para empezar a ver cómo repunta el lado positivo. Yo publico estas informaciones en este terminal, de manera que si ustedes lo tienen, apúntense porque es gratis. Pueden enviarme sus correos a esta dirección, háganme cualquier pregunta y muchas gracias a todos ustedes.